Ya estamos de regreso, Jenny. Ya, profe. Espero que me escuchen bien. Sí, ahorita sí se escucha bien. Ok, qué bien. Porque ya ven cómo es esto del internet. Cari, espero que me escuche bien. Ay, creo que Cari escucha. Profe, sí, ya lo escucho Ahora bien. sí. Ah, bueno. Perdone, hace rato. Ay, es mi ¿Me escucha, libreta. profe? Sí, sí escucho. Sí escucho bien. Déjenme pasar lista. Ahorita, sí. Cari. ¿Quién nos falta? Nada más Angie, ¿verdad? Que no se conectó. Bien. Sí, pero ya conectó. Ok. Tienen ya van por su penúltima hora, ¿salen a las 2? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, pues igual les comento, en esta materia no van a entregar trabajo final, solamente sus tareas, sale lo que voy a evaluar, así que para que no se estresen con elaboración de trabajos. Bien, chicas, pues ahora sí a lo que vamos, porque ya tenemos también atraso con la clase, ¿verdad? De la semana pasada. ¿Sí vieron el video de la semana pasada? ¿O no? Bien, vamos a retomar tantito por si tienen alguna duda. No sé si hay alguna duda referente a los temas o a lo que se vio en la clase pasada. Cari, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, pero no respecto a los temas, profe. Ah, bueno, dígame a ver si podemos resolverla. Bueno, yo cuando había estado ya había llevado epistemología, pero mi duda ahorita es de en sí a nosotros en qué nos sirve lo de la epistemología en nuestra carrera, en la licenciatura en Ah, ok, pedagogía. muy bien. Nos sirve bastante porque nosotros tenemos, obviamente, la labor de estar en el área de lo que es educación, sobre todo la mayoría de pedagogos, pues si quieren educar a la enseñanza, dedicar a la enseñanza. Es importante saber todas estas corrientes epistemológicas que de alguna manera debaten el origen del conocimiento, de dónde viene, por qué. Porque nos vamos a enfrentar en la práctica educativa, sobre todo, por ejemplo, Cari, que quieres trabajar con niños, pues a niños o alumnos que van a defender su postura de dónde viene el conocimiento y se van a basar en alguna de estas corrientes que nosotros vamos a ver. Entonces, seguramente muchas veces ustedes, por ejemplo, como alumnas, se han preguntado si yo todo lo que digo es cierto y no me debaten o no me dicen de dónde viene esto, por qué nos está diciendo esto, sabe que yo no le creo, por qué nos dice esto. Y no me debate, ¿no? Que eso es de lo que se trata en esta, por ejemplo, en esta materia, de descubrir cuál es el origen del conocimiento, por qué se le da veracidad o un carácter científico a todo esto que hoy conocemos como conocimientos, cuerpo de conocimientos, lo que es ciencia, leyes, teorías, ¿sí? ¿Por qué? Déjenme ver por qué Cari se había salido y yo explicándole todo. Déjenme que entre Cari. A ver, ya nada más. Bien, decía yo, Cari, es importante porque cada uno de nuestros alumnos puede defender una postura acerca de lo que es el conocimiento y tú tienes que demostrarle que lo que tú dices está valorado o está validado bajo un conocimiento científico. Independientemente, como ustedes vieron, existen varias posturas nuevas, como el dogmatismo, como el racionalismo, como el escepticismo, donde se van a debatir cuál es el origen del conocimiento, de dónde viene, ¿sí?
Ustedes, en este caso, por ejemplo, Jenny que da clases, pues se dedica a trabajar con conocimiento científico. Y Jenny tiene que transmitir este conjunto de conocimientos a sus niños, ¿no? Que es su labor. Pero imagínense, no sé, que estuviera viendo sobre las teorías del origen de la Tierra, ¿no? ¿Qué tal si Jenny se encuentra con un alumnito que le diga que eso del Big Bang, que él no se lo cree, porque pues de dónde surgió? ¿Quién sabe? Si la maestra ni estuvo ahí, si los que dijeron estuvieron ahí, ¿cómo van a saber que sí existió el Big Bang? A lo mejor él va a decir, no, lo que dice mi mamá o lo que dice en la iglesia de que Diosito creó la tierra en 7 días y todo lo demás, eso es la verdad, porque Diosito es poderoso, porque Diosito es esto, porque Diosito tiene todo el poder del mundo y él puede crear y deshacer. Entonces, lo del Big Bang no es cierto. Eso no es cierto. Eso, quién sabe qué loco lo dijo, ¿no? ¿Cómo le vas a debatir al alumno? ¿Cómo le vas a demostrar al alumno que lo que tú estás diciendo es real y que lo que a lo mejor él está diciendo en un aspecto teológico no es real? ¿Cómo le harías, Cari? Pues bueno, ahí es donde le muestras las evidencias científicas, ¿no? Pues sí, la información, los estudios, quién lo investigó, quién lo descubrió, bajo qué pruebas se sustentan las teorías. Ah, ¿y eso qué tiene que ver entonces con lo que tenemos que estar viendo en epistemología? Sí, ya entendí. Ah, bueno, sale, pues entonces es todo el origen del conocimiento y vamos a ver estas posturas y entender precisamente, pues, por qué es importante. Obviamente a los niños y a nuestros alumnos no les vamos a decir, ah, pues fíjate que la epistemología dice esto, ¿verdad? La epistemología defiende el origen del conocimiento y pues no los van a entender porque ni nosotros lo terminamos de entender. Y créanme que en un paso de unos cuatrimestres ya se les olvidó qué era la epistemología. Pero desafortunadamente, en algunas asignaturas les van a volver a recordar a la epistemología porque vuelven a ver el origen epistemológico, por ejemplo, origen epistemológico de la historia, el origen epistemológica de la sociología, origen epistemológico de tal. O sea, entonces tenemos que ver. Espero que me haya explicado por qué si nos sirve conocer de dónde viene el conocimiento para nosotros poder explicar precisamente con bases y debatir las diferentes posturas que vamos a estar analizando porque precisamente lo que yo les decía hace un rato, pues es un pensamiento teológico, ¿no? Una postura teológica, lo que dicen por una parte Dios contra lo que dice la ciencia. Pero habrá escépticos, ¿no? Hay escépticos, recuerden, son los que no creen en nada de lo que decimos, o sea, ¿cómo explicarles, ¿no? Como los, no sé, hablando de religión, los ateos, por ejemplo, que no creen en un Dios, o sea, y te van a debatir el origen de ver por qué tú dices que hay un Dios. ¿Cómo tú me explicas, cómo tú me compruebas que existe un Dios? Llámese el Dios que sea, ¿eh? Porque ellos no creen en nada de eso. Entonces, siempre debe de haber o debe de existir la manera de tener que explicar precisamente y debe de haber un origen epistémico que se derive en un conocimiento científico. Sí, Cari, ahora sí espero que me hayas entendido un poquito más. ¿Sí? A los demás sí nos queda claro porque vamos a ver esto, que suena feo aquí, pero ya ahorita si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a ver son temas ya un poquito más interesantes, les va a interesar un poquito más. Bueno, y hablando de esto, pues bueno, hace 8 días que no les pude dar clase, pero les mandé video, precisamente estábamos hablando o les comentaba yo qué es el conocimiento, ¿sale? Y hoy el conocimiento, pues es o se considera como el reflejo objetivo de todo aquello que es objeto de conocer, ¿sí? Todo lo que hoy conocemos o lo tenemos en un cuerpo de conocimiento, todo, ¿sí? Entonces, y todo este conocimiento, pues se refiere al conjunto teórico de leyes que existen y que el mismo hombre ha creado. Todo el hombre lo ha creado. Y tenemos dos maneras, digamos, de aprender precisamente ese conocimiento. Por una parte, lo sensorial y por otra parte, lo racional. Pero ¿se acuerdan que veíamos y creo que se los decía en el video, en la materia de qué fue? Sistema nervioso central, si era con ustedes sistema nervioso, no recuerdo qué materia era, donde hablábamos de los sentidos y decíamos,
Los sentidos nos pueden engañar acerca de lo que nosotros vemos o adquirimos como conocimiento, ¿sí? Los sentidos pueden llevarnos a eso. Ajá, pero la razón no, porque aquí sí en la razón vamos a meter un juicio. Entonces, por una parte tenemos a lo sensorial, que es lo que percibimos, que es lo que sentimos y damos una imagen de lo que estamos conociendo, ¿no? Como por ejemplo lo que ahorita estaba pasando con Cari, que Cari decía, bueno, ¿y a mí para qué me sirve? Porque lo veo desde una percepción donde, ¿y qué relación tiene? O sea, ¿qué chiste tiene que a mí me expliquen eso, ¿no? Si ni lo voy a aplicar con los niños. Es la parte sensorial y a lo mejor por esa parte podemos tener error, pero en la parte racional, donde ya analizamos, donde razonamos, pues a lo mejor ahí sí ya entendemos para qué nos sirve tal o cual conocimiento y entonces se vuelve una parte objetiva, ¿sí? Que eso es lo que tratamos de explicar o cómo se adquiere el conocimiento, que tenemos diferentes maneras. De hecho, hablábamos del conocimiento común y el conocimiento científico. ¿A qué nos referimos con eso, Jenny? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento común y conocimiento científico? Bueno, el conocimiento común es aquel que es práctico, inexacto, que usa un lenguaje cotidiano, que es válido para unos y se basa en la fe o en la confianza. Ese aplica como, por ejemplo, en el sensorial, ¿no? Ahí Ajá, el común aplicamos o sea, las sensaciones, la percepción, la sensación y la representación. Y el racional, pues es aquel que se basa en lo empírico, en lo que lo sustentan las leyes, ¿no? Porque dice es objetivo, responde al cómo y al por qué, es práctico, teórico, utiliza un lenguaje especializado y se basa en la comprobación. Ahí aplicamos el método científico. método científico. Entonces, tenemos por una parte conocimiento común y por otra parte conocimiento científico. Eh, Aunque debemos mencionar, y yo les mencionaba en el video, que ambos conocimientos nos llevan a la creación de lo que es toda la ciencia. ¿Por qué? Porque generalmente partimos del conocimiento común para poder investigar y poder explicar y poderle dar el carácter de conocimiento científico. Entonces, sí es importante ambos. ¿No escuchan música de casualidad de fondo? ¿No? Ah, bueno. Bueno, porque tengo aquí a mis vecinos que acaban de poner a don Antonio Aguilar a todo lo que da y dije, bueno, vayan a pensar que estoy en la cantina. Entonces, déjenme continuar. Entonces, efectivamente existen niveles empírico, teórico, empírico, basado en la observación, obviamente, nada más lo que observamos, que es parte del conocimiento común, y teórico, el conocimiento que explica los hechos. Y aquí es donde volvemos o podemos relacionar otra vez, Cari, con lo que pasa en la escuela, ¿no? Si el niño, si el niño ve fuego, o no sé que por qué se queman, por ejemplo, ahorita que se queman todos los cerros, ¿verdad? A lo mejor te puede preguntar, ¿y por qué se quema si nadie le avienta un cerillo, si nadie fue y hizo algo? ¿Por qué se quema, maestra? ¿Quién hace que se queme? ¿No? Porque él está observando, él está haciendo un conocimiento empírico y él puede decir, ah, pues porque a lo mejor sí puede pensar porque Diosito así lo quiso y que se prenda, ¿no? Para él es su conocimiento común, su conocimiento empírico y lo que él está observando, ¿no? Ahí es donde entra la maestra Cari y le va a explicar por qué puede quemarse de pronto los pastizales sin necesidad de que alguien le prenda fuego, sin necesidad de que alguien lo origine. A ver, maestra, ¿qué le explicaría a usted? Cari, ¿qué le explicaría al niño? ¿Por qué se originó el fuego si nadie le echó lumbre? Bueno, pues puede ser porque muchas veces, por ejemplo, hay las personas van y dejan basura y muchas veces son botellas de vidrio. Entonces, con los rayos del sol, se calienta el vidrio y el vidrio como, bueno, también se calienta. Entonces, esos rayitos que manda el sol, el vidrio los refleja con más intensidad al pasto y como todo el pasto está seco, es muy flamable y por eso existen los incendios. Ah, y si el niño te dice no le creo, eso no es cierto. Ah, pues podemos hacer un experimento Ah, le vas a comprobar lo que tú estás o le diciendo. muestro un video. O le-
Pero ¿qué te entenderá más, el video o que se lo demuestres en la realidad? Exacto. Ah, bueno, entonces ya vimos que sí tenemos relación con la epistemología porque tenemos que comprobar con bases lo que nosotros estamos explicando, porque el niño a lo mejor sí va a tener dudas. Y hay muchos niños que nos debaten, ¿eh? Que sí nos dicen, sí nos van a decir no le creo o lo que usted me está diciendo no es cierto. Es que yo vi que esto es que sí, hay un conocimiento común, pero nosotros los tenemos que llevar al conocimiento científico y demostrar precisamente lo que estamos diciendo y demostrárselo con hechos y realidad. Siempre tenemos que acercar y aterrizar a los niños en su realidad. ¿O no, Jenny? ¿A ti no te pasa con tus pequeños? Sí, profe, hay niños más listos y te debaten y todo. Porque, bueno, hay unos que les encanta leer y entonces, Ajá. ya como que ponen a dudar también a uno. Sí, de hecho sí, e investigar, porque hay que comprobar. A mí, fíjense que hace años cuando empecé en esto, estamos hablando del 2004, que empezaba el internet, pero pues yo trabajaba en escuela particular con hijos de personas que tenían mucho dinero porque eran trabajadores de Pemex, ¿no? Este, entonces uno no tenía ni para una computadora, mientras ellos ya tenían hasta internet en sus casas, ¿no? Ya traían una laptop, entonces veían porque tenían acceso y entonces de pronto al siguiente día llegaban en la clase y preguntaban, es que yo vi en el internet esto, es que leí esto, es que maestro, es que, y debaten, efectivamente debaten, tienen elementos y quieren que uno les compruebe, que uno les especifique lo que está pasando. Entonces, sí es importante precisamente comprobar con teorías, con leyes existentes, con lo que ya ha sido comprobable, para demostrar que lo que estamos diciendo pues es real. Porque si a lo mejor Cari le llegara y les dijera, ah, es que Diosito así lo quiso, ¿no? Si le van a decir, a ver, ¿cómo Diosito, por qué lo quiso? A ver, explíqueme por qué, cómo usted supo que Diosito quiso que se quemara el pastizal, ¿no? Entonces tenemos que explicar, tenemos que tener los elementos para poder entender o para poderlos hacer entender o creer en el conocimiento científico. Entonces tenemos este tipo de conocimiento, ¿sí? Y pues bueno, obviamente, aquí volvemos al conocimiento común y al conocimiento científico. Conocimiento no científico, común, conocimiento científico, empírico y teórico. Observación, comprobamos y generamos conocimiento, nuevas teorías, nuevas leyes. Y ahorita vamos a ver, por ahí hablamos de un paradigma, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con paradigma, ¿sí? Todo esto ya pues se los mandé, ya nada más es para retomar un poquito. ¿Cuáles son las características? Pues bueno, ya nos las había dicho Cari, perdón, Jenny. El conocimiento común es subjetivo, responde solo al cómo, es práctico, es inexacto, un lenguaje cotidiano, es válido para algunos, para otros no, se basa en la fe y la confianza y se adquiere al azar. Mientras que el científico es objetivo, responde al cómo y al por qué, porque vamos a comprobarlo precisamente, es práctico, es teórico, es preciso, se utiliza una terminología especializada, es universal, porque eso que Cari le dijo al niño de la botella, lo mismo pasa en México que pasa en África. O sea, si en África dejamos igual la misma botella y le dan rayos del sol, lo mismo se va a comer el pastizal en África que lo mismo hay en su pueblo. Entonces, es universal, es un conocimiento aplicable en todo, ¿no? Se comprueba, hay un método, ya sabemos cuál es el método, pues el método científico para poderlo corroborar y es predictivo, se puede predecir. Entonces vean las diferencias entre este conocimiento común y el conocimiento científico. ¿Hasta aquí dudas, chicas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces. Todo esto ya lo tienen ustedes. Hoy vamos a retomar un punto importante, que de hecho ya lo retomé poco allá, porque vamos a hablar de lo que es ciencia. ¿Vale? ¿Y qué es la ciencia? Pues bueno, ahorita vamos a ver qué es la ciencia, pero bueno, todo el conocimiento nos lleva a lo que es generar nueva ciencia, ¿sí? Nuevas posturas, nuevas teorías, nuevas leyes que hacen que se siga generando y acumulando un cuerpo de conocimientos que son parte también de la cultura de una determinada sociedad. Ajá, que eso es lo que nos interesa. Ahora, hablando de este conocimiento y antes de llegar a lo que es ciencia, pues también se les quedó por ahí ciertos, déjenme ver porque se me fue por aquí el avión.
¿Dónde está? Se quedó de tarea, pues lo que eran estas posturas epistémicas, las nuevas posturas epistémicas. Y por ahí en sus libretas vi algunas. Cari, ¿nos puede mencionar cuáles son estas nuevas posturas epistémicas que hoy surgen en la, o que existen en la actualidad? Sí, profe. Yo encontré el escepticismo, el dogmatismo, el criticismo y relativismo, subjetivismo y pragmatismo. Ok. ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? El escepticismo, cualquier actitud inquisitiva hacia el conocimiento, hecho, opiniones o creencias, es lo que dice usted, que como que no lo creemos. Bueno, así como los ateos no creen en una deidad. El dogmatismo supone la total sumisión a ciertos principios o a la autoridad que las postulan. El criticismo pretende establecer los límites del conocimiento cierto a través de una investigación sistémica de las condiciones de posibilidad de pensamiento. El relativismo considera que no existe verdad absoluta y el pragmatismo presenta una actitud negativa, pues niega la posibilidad del conocimiento. Ok. Esas se llaman nuevas posturas y por ahí coincidían ustedes en estas posturas y yo les puse por ahí creo que en sus observaciones algunas. Todas estas nuevas posturas las vamos a ver si ya vieron su temario, una a una y vamos a ver todas sus características. ¿Por qué son nuevas posturas epistémicas? Porque al final de cuenta, también estas posturas intentan dar explicación de cómo surge el conocimiento. ¿Sí? Por una parte, los escépticos, ¿no? Por ejemplo, los escépticos que niegan o van a debatir lo que nosotros podemos comprobar, no van a creer, van a encontrar otra explicación, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos, por aquí les ponía, creo, si habláramos del calentamiento global, a lo mejor los de carácter científico van a estar por la contaminación, por lo demás, y los escépticos pueden decir que no, que es parte de una transición del mundo, así como otras veces se tuvo que explotar y demás, pues sigue un ciclo y le va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Tratan de dar otra explicación y van a tratar de sustentar lo que ellos están diciendo, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo más adelante y son las nuevas posturas las que debaten el origen del conocimiento. Por eso, pues yo les decía hace rato, si vamos a encontrar de pronto alumnos que nos van a debatir de dónde surge el conocimiento. Y por eso tenemos que comprobar, porque todo lo que enseñamos, pues es ciencia. Ciencia, todo siempre fundamentado en la ciencia. Entonces tenemos que ir comprobando todo esto, ¿sí? Entonces déjenme ver nada más aquí. Ahorita vamos a retomar la ciencia porque la tenemos que volver a ver y de hecho por aquí les estaba poniendo ejemplos, pero antes de eso, ¿qué se quedó de tarea? Pues sí, lo que es la ciencia, ¿verdad? Me pierden mis apuntes, una disculpa. Aquí está. Se quedó de tarea, pues lo que es la ciencia y se quedó, pues ya nada más como reafirmar, porque si se dieron cuenta, pues ya se los había dado en el tema, ya les había puesto todas las características de lo que es ciencia y para qué es ciencia. Lupita, ¿qué es la ciencia? De lo que tú investigaste, ¿qué es la ciencia? Sí, dice que la ciencia es un sistema integral que comprende una correlación de partes históricamente inmovibles, que ahí es donde entraría lo que es, por ejemplo, todas las, como qué tipo corriente le podría decir, Ujú. entraría lo que es historia, métodos, Ok, sí. métodos, historia, pues prácticamente todo entra dentro de la ciencia, mientras tenga carácter científico, pues lo vamos a llamar ciencia. Jenny, ¿qué es la ciencia de lo que usted investigó? Bueno, para mí decía, es el conjunto es el conjunto formado de conocimientos ordenados y con veracidad que se comprueba y se puntualiza. Es una actividad humana para obtener un nuevo conocimiento. Una actividad humana para obtener nuevos conocimientos. Cari, ¿qué encontró de lo que es ciencia?
Yo no busqué el concepto porque yo me fui a su origen, a sus principios y a la ciencia moderna, en la época actual y todo eso. ¿Y qué dice que es la ciencia en la época actual, en la época moderna? ¿A qué nos referimos con actualmente hacer ciencia? Pues, sí está prendido. Sí, sí está aprendido. Pues, sí, pensé que lo había apagado. Pues bueno, la ciencia más que nada se basa en descubrir cosas que son para la utilización práctica. Entonces, los logros científicos hoy en día se producen con mayor rapidez y una disminución entre los tiempos de descubrimiento y su utilización práctica. Ok, la ciencia. Antes tenemos la imagen o creemos que ciencia es nada más, pues una persona que está en un laboratorio, un científico, que conocemos científico, ¿verdad? Que está encerrado en un laboratorio haciendo experimentos para generar conocimientos. Em, pues no, no es así. Realmente la ciencia, como vimos, está en todas las áreas. Y por ejemplo, en el área de educación y pedagogía, pues no podemos tener un laboratorio, ¿verdad? No podemos tener a niños ahí encerrados para experimentar. Entonces, la ciencia, dependiendo las áreas, como las sociales, pues van a tener que hacer uso de otras técnicas, de otros métodos, para poder generar ese nuevo cuerpo de conocimientos teóricos prácticos que hacen precisamente a la ciencia. Y como yo les decía, que sean parte de una cultura. Pero además que todo esto que es conocimiento, o todo esto que es ciencia, eh, sea veraz y sea comprobable, ¿no? Entonces, que eso es lo que pretendemos, que todos los conocimientos que se tienen, como dice ahí, se puntualicen en la práctica social. ¿Por qué en la práctica social? Porque todo lo que está de conocimientos los aprende el individuo y ¿dónde los pone en práctica? Pues en la sociedad, ¿sí? Para eso nos va a servir. Por eso es de carácter social. Y bueno, la ciencia, pues es una conciencia social. ¿Por qué? Porque es todo el cúmulo de conocimientos. Es un sistema, es elaborable, es demostrable y todo esto bajo un método que es el método científico y que nos genera un nuevo conocimiento, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que también como ciencia va a pedir para darle este origen, este carácter. Ay, perdón, chicas, ya me estoy quedando sin voz, creo. Continuamos. Entonces, el conocimiento científico es racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Racional, ¿por qué? Porque es un conjunto de conceptos, juicios y raciocinios y no por las sensaciones. ¿Por qué? Porque las sensaciones ya vimos que nos pueden engañar, porque son subjetivas las sensaciones. Sin embargo, la razón no, ¿sí? Por eso lo vamos a tomar. Sistemático, porque como dice ahí, sistema de ideas conectadas entre sí. ¿Por qué conectadas entre sí? Porque nos da ese cuerpo de conocimiento, un concepto. Si hubiese ambigüedad entre lo que se nos está presentando, pues entonces ya no hay una relación y entonces ya se nos está, ya no hay concordancia entre lo que se nos dice. Es exacto porque todos los resultados que nos ofrece son claros y no son vagos en el sentido vagos, no de que ande por un lado, sino vagos en el sentido de que no coinciden, ¿sale? Vaguedad. Verificable, todo se puede comprobar y falible porque se puede refutar. A qué nos referimos con refutar? Cari, ¿qué será refutar? Que se puede cambiar de idea. Bueno, no tanto así como cambiar de idea, sino que se puede cambiar de teoría o adjuntar otro, pues considerar cosas que no se habían hecho, entonces se cambia la versión original. Ah, ok. Sí, efectivamente con los conocimientos nuevos, pues lo que va surgiendo, por ejemplo, son nuevas teorías y con estas nuevas teorías, pues se van refutando las existentes, ¿no? Se hacen estudios para ir demostrando que a lo mejor estaba mal o ir mejorando lo que está y se va refutando, entonces por eso es refutable. Esto se puede refutar. Por eso existen en la actualidad, pues un sinfín de teorías, cuerpo de conocimientos teóricos sobre determinados temas, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Sí vieron el video hace 8 días? Y ya nos vamos más rapidito en estos puntos. ¿Sí?
Digo, es lo de ciencia que ustedes ya habían checado. Déjenme. Yo no lo vi, pero estoy en la diapositiva. Ah, ok. Entonces continuamos. No tan lento, pero vamos a repasar esto que es ciencia. Que además tiene que ver con lo que se quedó de tarea, ¿verdad? Todo lo que es ciencia. Bien. Tenemos entonces ciencia, de acuerdo a Bung, este autor es muy importante, ciencia formal y ciencia factual. La ciencia formal la consideramos ideal, la ciencia factual como empírica, la formal es racional, sistemática, verificable. Se dice que no es objetiva porque esta puede ser objeto de ser refutable, por eso la ponemos así. La factual es objetiva, concuerda con su objeto, busca la verdad fáctica, pero esto es de acuerdo a lo observable en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudia? Pues entes ideales, es decir, lo que existe en la mente humana, mientras que la factual a los hechos, sucesos y procesos, etcétera, que son comprobables. Sin embargo, como yo les comentaba en un inicio, ambas nos llevan a la generación de ciencia, ¿sale? El fin, la formal demuestra y prueba lo que dice, la factual verifica, confirma o refutan las hipótesis, porque esto es utilizando pues todo lo que es el método científico en ambas, ¿eh? La formal tiene relaciones entre signos, símbolos y vacíos, mientras que la factual son símbolos interpretados. Tenemos... Ay, ya me brinqué, perdón. Déjenme cerrar tantito aquí está. Entonces, confirmación de conjeturas, que es una conjetura, pues la ideología que se está formando, la idea, es a través de la lógica en la formal y en la factual emplea la experimentación, observación. Estos tipos de dos ciencias, como yo les decía, ambas nos llevan a producir un cuerpo de conocimiento científico, ¿sí? Así que ahí no hay... no les puedo decir que margen de error, no hay error, pero ambas pues llevan a crear un nuevo conocimiento que en determinado momento se puede refutar por uno nuevo, ¿sí? Continuamos. ¿Están anotando? ¿Puedo cambiarle? ¿Sí? Ok, le cambio entonces. Bueno, pues ahí se los puse en lo que vamos a encontrar entre la formal, la lógica, las matemáticas y en la factual a la física, la química, la biología, antropología, demografía, psicología, sociología, economía. En estas, en la formal ya no va a haber cambios. Realmente aquí siempre van a ser los mismos resultados, mientras que en la factual, como vimos, se trata de experimentar, de observar. Sí puede haber cambios porque el mundo donde se aplica es muy diferente. O sea, si yo hago un estudio de psicología, pues obviamente se aplica en una sociedad que es constantemente en movimiento, es decir, va evolucionando, tiene cambios y los resultados no van a ser los mismos. Pero no es lo mismo que yo aplique no sé, en matemáticas, ay, díganme, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que va a ser el mismo en todos lados y que ahí no va a haber cambios. O sea, ese es formal porque ese va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Entonces vean ustedes. ¿Sí? Entonces aquí sí podemos tener cambios. La química, la física, aunque brindan resultados muy exactos, también puede ser cambiantes dependiendo del contexto donde esto se esté aplicando. Entonces también por eso es factual. ¿Hasta ahí alguna duda, chicas? ¿Todo bien? Ok. Seguimos con la ciencia. Bueno, están escribiendo. ¿Qué más investigó? ¿Qué es la ciencia, Jenny? Bueno, de ahí del script del que usted mandó, por ejemplo, bueno, la ciencia. Dice, cuando está perdida la fe, era global y profunda la comunidad. Ah, no, esta no era. No, pero era... Sí, que la ciencia utiliza diversas, para pasar de una práctica individual a una consensuada, necesitamos que entre individuos comparemos preguntas, pautas, esquemas y pautas de prestigio. Ok, muy bien, eso lo vamos a checar ahorita. Lupita, ¿usted qué investigó qué es la ciencia?
Es un, así. Es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación, medición, para dar respuesta a lo desconocido. Y también es que es un sistema de conocimientos basado en hipótesis o supuestos verificados por grupos de científicos. Muy bien. Algo que acabas de decir muy importante, Lupita, es que la ciencia se aplica para el ámbito social también, o sea, en la sociedad, más bien en las áreas sociales, en el movimiento social, vamos a encontrar también todo lo que es creación de ciencia, como esta parte que estamos viendo, ¿no? También sería ciencia en la sociedad. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Déjenme cambiar aquí. Entonces, retomando con lo que decía Lupita, precisamente tenemos de la parte de la ciencia fáctica, el conocimiento científico fáctico, donde se parte de los hechos, ¿sí? Y esta parte de ciencia, en el conocimiento científico, descarta hechos, trasciende en los hechos, produce nuevos hechos y los explica. En un ejemplo ahí dice, un hecho, la pobreza que puede ser explicada desde la ciencia. ¿Cómo podríamos explicar el fenómeno de pobreza a partir de la ciencia? Aranza, ¿cómo cree que se puede explicar el fenómeno de la pobreza a partir de lo que es la ciencia? Mediante investigaciones, trabajos de campo, para así sacar los resultados. Muy bien, entonces una investigación para tener resultados. ¿De qué otra forma podríamos explicar la pobreza a partir de la ciencia? Déjenme ver aquí, Jenny. Sería, bueno, como igual lo que comentaba Aranza, pero tal vez analizando un caso de estudio, un contexto. Por ejemplo, bueno, la que yo hice en lo de la tesina, a través de bueno, ahorita que todo fue pues observación y pues basándonos en algunos estudios o en algunos, ¿cómo se dice? Algunas comprobaciones o teorías que ya estaban hechas. Sí, tenemos que precisamente toda la teoría existente nos va a ayudar a justificar el estudio que estamos haciendo en determinado ámbito o área, ¿no? Como lo que hicieron, yo les explicaba en el video pasado, todo lo que hicieron ustedes fue investigación social y hubo que explicar estos fenómenos sociales basándonos en teorías existentes, en un cúmulo de conocimientos ya existente para poder comprobar lo que ustedes estaban diciendo. Todos lo hicieron, todos en su investigación social, ¿sí? Entonces ahí es lo que, para eso nos va a servir, por ejemplo, la ciencia fáctica, pues va a tener que utilizar al conocimiento científico para demostrar estos hechos, por ejemplo, sociales, y puedan explicarlos, sobre todo explicarlos, ¿sí? La ciencia, pues es analítica, ya vimos por qué, analiza las situaciones. Chicas, voy a cerrar tantito porque se me acaba la sesión y las veo en un minutito, por favor, ¿sí? Tantito, denme chance, por favor.